Buenas tardes a todos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a tener un pequeño mensaje sobre la iglesia. Es decir, que tenemos que visualizar lo que indica las profecías del Antiguo Testamento acerca de la iglesia y cómo nos enseña la Escritura acerca de su establecimiento que ocurrió en el primer Pentecostés después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, nos hace ver que la palabra reino e iglesia son sinónimos, porque en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16 al 18, el Señor le dijo a Pedro, ya que él había recibido inspiración de parte del Padre, que aclaró que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, indicando que la palabra iglesia y la palabra reino son sinónimos. Las llaves que se le dieron al apóstol Pedro no son llaves literales como estas, no, sino que estaba indicando al apóstol Pedro de que a él se le darían las llaves porque él predicaría, él sería el primer expositor de la predicación del Evangelio que se llevó a cabo en el día de Pentecostés. Es decir, a él se le dio la llave, que es el Evangelio, que le predicó a aquellas personas en el día de Pentecostés y que obedecieron en ese día como 3,000 personas. Entonces, la palabra reino e iglesia son sinónimos. Ahora, la Escritura habla acerca de dónde sería establecida la iglesia o el reino. Y nosotros leemos en las Escrituras, en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, que nos hacen dos profecías o confesiones de lo que pasaría en el establecimiento de la iglesia. Se dice primero que el reino sería establecido o que nacería en Jerusalén. Segundo, dice allí en estos versículos que vendrían todas las naciones y que se acercarían a Jerusalén, de donde saldría la palabra de nuestro Dios. Esta es una de las profecías que habla la Escritura acerca del establecimiento y cómo ocurriría y en qué ciudad se llevaría a cabo esto, donde nosotros podemos comprobar en las Escrituras, en Hechos capítulo 2, versículo 5, que cuando llegó el día de Pentecostés, también se cumplió la llegada del Espíritu Santo, que vino del cielo con un viento recio, lenguas repartidas como de fuego que cayeron en cada uno de los apóstoles, y que ellos empezaron a hablar en lenguas, y que las naciones que estaban allí, que eran aproximadamente 15 naciones, dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de África, de Pisidia, y de más de 15 nacionalidades que se encontraban allí en el día de Pentecostés. Vemos el cumplimiento de esa profecía acerca del reino o iglesia que sería establecido en Jerusalén. En Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 1, la Escritura nos refiere que el establecimiento de la iglesia se manifestaría con poder. Y nosotros podemos visualizar a través de la Escritura que en realidad hay un gran estruendo, como de un viento recio,
y salieron lenguas repartidas como de fuego. Y la multitud, al oír este estruendo y ver esa manifestación acerca de la llegada del Espíritu Santo, se volvieron hacia los apóstoles y ellos empezaron a predicar el Evangelio. Vemos allí otra profecía cumplida acerca de lo que dijo Jesús en Marcos 9:1, que el reino se manifestaría con poder y que muchos no estarían como dispuestos a morir hasta que vieran este tipo de manifestación, y que se cumplió en el día de Pentecostés. Nos hace también ver la Escritura acerca de que el Espíritu Santo en realidad custodió a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que se manifestó con ese poder, es decir, custodió a la iglesia con ese poder que se le dio a los apóstoles, que ellos empezaron a hablar en todos los idiomas ahí representados. Dice que la gente decía: oímos las maravillas de Dios en la lengua en la que hemos nacido. Y allí se predicó por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Pedro habló acerca de su muerte, de su sepultura y de la resurrección, y que Dios le había levantado de los muertos y le había hecho Señor y Cristo, según Hechos 2:36. Entonces observamos que la iglesia fue custodiada por el Espíritu Santo. También la iglesia fue profetizada por el Espíritu Santo. Ya nosotros tenemos otro texto dentro de las Escrituras, que es Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44, que nos refiere acerca de que se levantaría un reino, que éste destruiría a los demás reinos y que este reino permanecería para siempre, y que este reino no sería dejado a otro pueblo, según lo que habla Daniel. Y podemos observar que en los días de esos reyes se refería en realidad al Imperio Romano. Es otro cumplimiento donde podemos visualizar las profecías que el Espíritu Santo le daba a los profetas, a Isaías, a Daniel, a Zacarías, que también habló acerca de que la iglesia sería establecida en Jerusalén. También nosotros podemos visualizar que el Espíritu Santo fue el que estableció la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles no hablaron lo que ellos quisieron. No es que ellos decidieron exponer tal o cual cosa, sino que ya sabemos que Mateo, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, el Señor le dijo a sus discípulos: cuando lo lleven ante reyes, gobernadores, no se preocupen de lo que ustedes van a hablar o decir, ya que el Espíritu Santo le dirá todas las cosas que ustedes deben hablar, de enseñar, de decir y de exponer ante estos reyes. También las Escrituras nos enseñan que Jesús, haciendo referencia a esto mismo, en Juan capítulo 16, versículos 7 al 13, el Señor les dijo allí que convenía que Él se fuera a los cielos, porque así el Padre enviaría al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo convencería de juicio, de justicia y de pecado al mundo, pero que también el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Por eso leemos en las Escrituras que las profecías no eran cuestiones privadas en cuanto a los hombres, sino que el Espíritu Santo de Dios inspiró a todas estas criaturas para que hablaran acerca del establecimiento del reino, acerca de la iglesia, dónde nacería, que vendría con poder, y que las palabras no provinieron acerca de la idea del hombre, sino exactamente como nos dice la Escritura, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque en el día de Pentecostés la multitud dijo: ¿no son galileos todos estos? Dando a entender que eran gente del vulgo.
que no tenían conocimiento, que no eran letrados, y así lo aprueba Hechos capítulo 4 en el versículo 13, cuando dice la Escritura que el Sanedrín estaba sorprendido de las maravillas y de las cosas que hacían los apóstoles y lo que ellos expresaban y hablaban, porque no podían ellos contradecir las maravillas que hacían ellos, porque se daban cuenta que eran hombres del vulgo, que eran hombres sin letras. Es decir, el Espíritu Santo, por medio de la inspiración de la palabra de Dios, estableció la iglesia, y de lo que se dijo en el día de Pentecostés fueron guiados por el Espíritu Santo los apóstoles. La iglesia, por lo tanto, se establece en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47, nos refiere la Escritura que allí nace la iglesia, donde se bautizaron como 3,000 personas y que fueron añadidas por el Señor Jesucristo. Allí es donde por primera vez se utiliza la palabra iglesia, Hechos 2:47. Es hermoso cuando nos damos cuenta acerca de este nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor, donde Jesucristo se entregó por la iglesia. Él compró la iglesia. Y todas estas cosas las podemos visualizar dentro del Nuevo Testamento, donde nos indica la palabra del Señor cómo se llevó a cabo el establecimiento de la iglesia. ¿Cómo se identifica de una manera directa la iglesia? Bueno, dice Romanos 16:16, dice: os saludan las iglesias de Cristo. En realidad no es un nombre el cual se pronuncia para decir que ese es el nombre de la iglesia del Señor, sino que esta identifica a quién pertenece. Es decir, pertenece al Señor Jesucristo. Y debido a esto también, como somos seguidores de Cristo, en Hechos 11:26 dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por ello es que cuando usted hace alusión a las denominaciones, podemos visualizar que ellas nacieron siglos después. Pero la iglesia, en Hechos 2, 1 al 47, habla ya de la iglesia del Señor, donde el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Por ello, no existía ninguna denominación en el primer siglo del cristianismo. Y como observamos de acuerdo a la historia, la Iglesia Católica nace en el 311, pero no nace o no se establece en Jerusalén, sino en Roma, donde Constantino I, que era el emperador de esa época, dejó de perseguir a los cristianos y les dio cuotas de poder, los sacó de la clandestinidad y comenzó a hacer convenios con ellos. Es allí que, debido a la apostasía de algunos ancianos, obispos, se establece lo que hoy se conoce como la secta de la Iglesia Católica, 3 siglos después que se estableció en Roma. Por ello ellos se hacen llamar católico, apostólico y romano. Jesús nunca estuvo en Roma, tampoco fue romano. Sabemos que la Escritura dice que él era de la tribu de Judá y que él nació en Israel. Después nosotros tenemos a través de la historia que habla acerca de la Iglesia Bautista, que nace en el 1606 en los Países Bajos. Luego se traslada a Inglaterra y allí es donde da un mayor auge, donde logró crecer un poco la Iglesia Bautista y que luego se fue llevando a diferentes naciones. En el 1500 vemos claramente que Martín Lutero se divide o se aparta de la Iglesia Católica, y en el siglo XVII nace lo que nosotros conocemos como los protestantes, que es donde surgieron un sinnúmero de denominaciones
las cuales ellos eligieron cómo identificarse. Se hacen llamar evangélicos, adventistas, se hacen llamar bautistas, pentecostales, asambleas de Dios y un sinnúmero de nombres humanos, los cuales ellos lo tomaron, dice, para poder identificarse quiénes son ellos. Y al tomar un nombre humano, entonces ellos no son seguidores de Cristo. La iglesia del Señor se identifica con el que la compró, que es Jesucristo, y también se identifica de a quién es que nosotros estamos siguiendo, al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde podemos visualizar que luego nacieron muchas sectas ya en el siglo XIX, como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, los Mormones y un sinnúmero de denominaciones y de sectas que aparecieron ya en los siglos XVIII, XIX, y estas lógicamente nacieron siglos después. Por lo tanto, quiere decir que si alguna denominación o llamada iglesia, entre comillas, apareció antes del día de Pentecostés o apareció después del día de Pentecostés, sabemos entonces que no fue custodiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no custodió a esta denominación o a esta secta que se hace llamar cristiana, porque ya el Espíritu Santo había custodiado a la iglesia que nació en Jerusalén. ¿Cómo la custodió? Con ese poder, esas lenguas repartidas de fuego, ese viento recio y ese poder que le dio a ellos para poder expresar el evangelio, el mensaje de salvación para la humanidad. Entonces, estas denominaciones que nacieron antes de Pentecostés o después de Pentecostés, el Espíritu Santo no profetizó absolutamente nada de ellas. Usted puede escudriñar la Escritura y nos damos cuenta que la Biblia no habla de iglesia bautista, de iglesia pentecostal, de iglesia adventista, no habla de sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, no habla absolutamente de ninguna denominación y de ninguna secta. Es decir, entonces, que el Espíritu Santo no profetizó ni tuvo que ver absolutamente nada con ninguna de estas denominaciones o sectas que aparecieron siglos después. Tercero, nosotros sabemos claramente que el Espíritu Santo fue el que estableció la iglesia. Él dio palabras, dio el mensaje a los apóstoles en el día de Pentecostés, donde se predicó por primera vez el Evangelio, y allí los apóstoles hablaron todo lo que le inspiró el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no ha inspirado ni a los bautistas, ni a los adventistas, ni a los pentecostales, ni a las asambleas de Dios, ni los mormones, ni ninguna otra secta. El Espíritu Santo no ha tenido que ver absolutamente nada en cuanto al establecimiento de estas denominaciones y de sectas que han aparecido por el mundo. Es decir, que ellas están muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos no se identifican de acuerdo a como lo demanda la Escritura, cristianos nada más. Ellos le ponen nombres como por ejemplo Bautista, dándole honor a un hombre que conocemos como Juan el Bautista, el cual dijo que no era digno de desatar los cordones del Señor de manera encorvada por la santidad y la divinidad de Jesucristo. Y dice la Escritura que a Jesús se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Es decir, que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia la compró Jesucristo, Hechos 20:28. La iglesia
fue prácticamente comprada con sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Totalmente nos indica la palabra del Señor que Jesucristo, la iglesia que Él compró y la iglesia que el Espíritu Santo custodió, la iglesia que el Espíritu Santo estableció, la iglesia que el Espíritu Santo profetizó, es la iglesia que fue establecida en Jerusalén y que se identifica, Romanos 16, 16, como la iglesia de Cristo. ¿Por qué es de Cristo? Porque Él dijo en Mateo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando, ¿verdad?, de este adjetivo posesivo. La iglesia es del Señor y solo es una iglesia. Él viene por una iglesia. Cuando regrese por segunda vez, Él viene a traer a esa iglesia que nació en Jerusalén y la cual Él dijo claramente en el versículo 18 de Mateo 16, que la iglesia no conocería la muerte física. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, esa iglesia no ha desaparecido, ha permanecido porque el Espíritu Santo la sigue custodiando. El Espíritu Santo sigue dando sabiduría, entendimiento a los hombres para que se predique la palabra inspirada, que es los 66 libros que tiene la Sagrada Escritura, o lo que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. Sigue el Espíritu Santo llevando a los tuétanos, a los pensamientos, al espíritu, al alma, al cuerpo. Sigue llevando la palabra cuando es predicada a una persona. El Espíritu Santo lleva con la intención de llegar al corazón de la persona para que ella pueda obedecer el Evangelio. Se dio la orden de llevar la predicación del Evangelio a toda criatura. Id a todas las naciones, hacer los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, amigos, usted tiene que visualizar dónde usted está ubicado. Si en una secta, en una denominación, y no está en la iglesia que el Señor estableció. Cuando usted encuentre la iglesia que se rige por el Nuevo Testamento, que la cabeza es Cristo, que se identifica la iglesia con el nombre del que la compró y que se identifica conforme a su líder, que es Cristo, y se hace autoidentificar como cristiano, entonces vemos que esta es la iglesia que está presente en este siglo XXI y que ella la vendrá a llevar el Señor a los cielos. Es necesario salir de las sectas y de las denominaciones que no obedecen a nuestro Dios. Esperando que este mensaje pueda llegar a sus corazones y que cada uno de nosotros podamos de manera humilde, sencilla, escudriñar las Escrituras, que ustedes puedan buscar en sus Biblias los textos que yo he mencionado y usted pueda corroborar acerca del establecimiento de la iglesia que sería en Jerusalén, que se llevó a cabo allí en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén y que comenzó el inicio de la palabra del Señor a las 9 de la mañana y que la iglesia ese mismo día dio inicio como con 3,000 personas que se bautizaron para el perdón de sus pecados. Esa iglesia no ha desaparecido porque no le fue establecida por hombre, sino que fue establecida por Dios mismo. Por eso dice Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Ellos perecerán, pero Él permanecerá para siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos.